Bendiciones, de nuevo, el maestro José Briceño, transmitiendo verdades del reino, verdades verdaderas, la verdad absoluta, el pensamiento de Dios, o parte del pensamiento de Dios en relación a la justicia divina. Porque cuando hablamos del pensamiento de Dios plasmado en las Escrituras, tenemos que extendernos a lo que es la soteriología, la neumatología, la cristología, la angiología, la demonología, y para usted de contar. Pero estamos transmitiendo verdades del reino desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas. El maestro José Briceño transmite, por ende, para un mundo internacionalmente hablando. Contento de estar haciendo el trabajo. Todos los domingos estamos saliendo para transmitir estas verdades del reino eterno. Pronto saldrá el próximo estudio de cristología, de alta crítica, que me han estado llamando, maestro, ¿qué ha pasado? Que estamos esperando cristología y no ha salido. No, ya pronto va a salir ese estudio, pronto. Lo bueno se hace esperar, con mucha humildad lo digo, con mucha prudencia. Transmitiendo verdades del reino. La importancia de conocer la verdad verdadera, la verdad absoluta, el pensamiento de Dios, para formar un carácter y hacer de estas verdades una vivencia y caminar en ellas 24 horas al día. Porque el caminar en la verdad verdadera de Dios, en la verdad absoluta, en el pensamiento de Dios en relación a A o a B, es lo que nos garantiza a nosotros la presencia del Espíritu Santo, que tanta falta hace y necesitamos en nuestros hogares, en nuestra vida, en nuestro modo vivendi, en nuestra forma de vivir, en lo personal, dígase en el hogar, dígase en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades, en el mundo. Necesitamos la presencia. Cuando hablamos de presencia, estamos hablando de amarillismo, de un teatro, de emocionalismo, de que se me paran los pelos, de risas santas y que de soplos, y nada de eso, nada de eso. Es un teatro en el que muchos han caído, seudismo de lo que es presencia. Satanás ha salido a hacer el trabajo. Cuando hablamos de presencia, estamos hablando de la respuesta de Dios ante una necesidad o una demanda. Porque la iglesia no vive de necesidad, vive de demandas. Quien vive de necesidad es el mundo que no tiene a Dios. Nosotros no necesitamos nada, nosotros lo tenemos todo, estamos completos en Cristo. En Cristo estamos completos. El que tiene a Dios lo tiene todo. Que eso no se ha descubierto es otra cosa. El creyente no ha descubierto esa verdad. No ha tenido una identidad en Cristo, que son y que tienen y que pueden en Cristo Jesús. Por eso es que afirmo que la iglesia no vive de necesidad, vive de demandas. El creyente no vive de necesidad, vive de demanda. La presencia de Dios es la respuesta de Dios ante una necesidad que tiene un mundo, una demanda que tiene el creyente, a través de la manifestación del poder del Espíritu Santo. Cuando se produce una sanidad, en mi caso yo fui sanado de una enfermedad terminal, que según la ciencia médica, por ende no tiene cura. Y el Señor intervino por el poder del Espíritu y sanó la enfermedad, y ahí hubo presencia. Pero eso vino como resultado de conocer la verdad del reino en relación a mi sanidad, de conocer la verdad de Dios, el pensamiento de Dios en relación a mi sanidad. Pues si yo sigo creyendo de que Dios prueba con enfermedad, de que Dios permite la enfermedad, de que la enfermedad viene de Dios, y para ustedes contar dándole la mala interpretación al libro de Job, Dios quitó, y de Dios viene el bien y él viene el mal. Ese es el pensamiento de Job, que al final él entendió que se equivocó. De oídas yo había oído, de mis ojos te ven cosas que no entendía, decía. Job entendió que se equivocó, y todavía hay muchos agarrando el libro de Job para adoctrinar a la iglesia. Porque si yo creo que Dios enferma, que la enfermedad viene de Dios, que Dios permite la enfermedad, y que Dios tiene relación con la enfermedad en el punto de vista negativo, y que prueba al creyente con enfermedad, pues imposible que yo pueda recibir de Dios sanidad, porque eso está en contraste el pensamiento de Dios en relación a la sanidad. Lo que dice Isaías, que por sus heridas fuimos nosotros, tiempo pasado, fuimos curados.
El conocer la verdad del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta, vivirla, caminarla, accionarla, ejecutarla, confesarla, actuarla, ingerirla, digerirla, ingerirla y digerirla. Vivir en fe en esa verdad. No entrar en el mundo del positivismo, del cuarto mental, cibernética, yuga, ciencia cristiana, el decreto, el profetizo, nada de eso, sino conocer la verdad verdadera de Dios y caminar en fe. Es tan sencillo, creerle a Dios. Dios no falla, Dios no miente, su verdad no regresa, su palabra no regresa vacía y hace el trabajo. Pues Dios, a través del Espíritu, va a hacer un acto de presencia y va a solventar la situación. He tenido milagros financieros, donde se han producido en mi ministerio, en mi vida, en el momento que más necesito, ¡pum!, llegó el dinero. Así, de gentes que me enviaron el dinero que exactamente necesitaba. Así la presencia de Dios, así produciendo milagros financieros en mi vida, producto de la fe que deposito en una palabra que Él me dio. A mí lo que me toca es creer lo que Dios me dijo, ni opinar, ni dudar, ni cuestionar, solamente creerle. Pero a creer a qué? A una verdad verdadera, una verdad absoluta. Pero todo lo importante de conocer la verdad del reino. El gran porcentaje de nuestros creyentes en nuestras iglesias están caminando en falsa doctrina, dígase en seudismo, en catolicismo romano, en paradigmas, filosofías, tradición, religión, dogma, principios de ocultismo, poder trascendental dentro de la iglesia. Toda esa basura está dentro de la iglesia como doctrina. Y ahí está caminando el creyente y por ende pues Dios no tiene nada que ver con eso. Dios dice, yo no camino en eso. La gente tiene que aprender a caminar el lenguaje de Dios, conocer el pensamiento de Dios y vivirlo. Y así, yo sé quién es Dios, conozco a Dios, sé que Dios no falla, no miente. Él es cobertura, Él es padre, Él es paterno, Él es materno. Yo conozco a Dios, sé lo que es doblar rodillas en fe y no pedir, sino demandar, porque el creyente no pide, el creyente demanda. Pedir es la actitud de un mendigo cuando solicita algo que no le pertenece. Demandar es solicitar lo que me pertenece. Yo no le pido a Dios, yo lo demando. Jesús dijo, todo lo que demandares, no lo que pidieres. Demandar es solicitar lo que ya Dios tiene que me pertenece por gracia. Y yo no tengo que rogarle a Dios, no tengo que rogarle ni por una enfermedad, ni por una sanidad, debo decir, corrijo, ni por una sanidad, ni tengo que rogarle por finanzas. Yo no tengo que rogarle a Dios nada. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios, somos herederos y coherederos. No tenemos que rogar, entiéndase, oiga bien esto. No tenemos que rogar, pero tampoco tenemos que llegar con arrogancia ante la presencia de Dios. Tenemos que llegar humilde y sencillo y reconocer que por gracias, en el amor de Dios, en la compasión de Dios, en su misericordia, en su gracia, manifestó envió a su Hijo para darnos la provisión y sacarnos del estado deplorable en la que estábamos como mendigos y llevarnos a ser sus hijos. Éramos esclavos, ahora somos siervos del Señor. De modo que cuando me arrodillo y demando humildemente, reconociendo que todo lo que soy, tengo y puedo es en Cristo Jesús, fue Jesús el que hizo todo, yo no hice nada, pues yo demando y a Dios eso le agrada, sin protocolo y sin rodeo. Yo no le digo a Dios, Señor, vengo a ti por la eterna, la requinquiterna y la eterna sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Ahora vengo a ti, oh Señor. Dios me dice, deja el rodeo y habla, porque tú eres mi hijo. No tienes que estar con tanto rodeo. Ven, conversa conmigo, entiende que todo lo que tienes, puedes y eres es acá por causa de lo que yo decidí hacer en mi hijo y de lo que mi hijo hizo por ti, de lo que el Espíritu Santo va a ejecutar en el mundo físico, de lo que en el mundo espiritual ya está un hecho. Punto. De modo que ven con humildad. En momentos donde me he arrodillado, porque no soy ese hombre yo no soy esclavo de la oración. No, yo no soy esclavo de la oración. Yo entiendo que necesito orar, necesito conversar con Dios, que el que más beneficio tiene acá en esto soy yo.
y que mi vida de intimidad no debe fallar nunca. Siempre debe mantenerse. Dos cosas: la intimidad y el estudio de la palabra. Esas son las que me sostienen. Y cuando me arrodillo e intimido con Dios y demando en fe en lo que está escrito en el pensamiento de Dios, así el Espíritu Santo ejecuta en el mundo físico lo que ya en el mundo espiritual fue determinado en el Tribunal Supremo. Esta es la importancia de conocer las verdades del reino. Porque la fe no viene por la palabra. Eso es totalmente falso. Pablo nunca dijo eso. En Romanos no dice que la fe la produce un creyente en la palabra. Lo que sí dicen Romanos, porque desfasaron el texto, lo descontextualizaron, es que de la única forma que el mundo incrédulo, los que están afuera de la iglesia, los incrédulos, los escépticos, tengan fe para aceptar el plan de salvación en la persona de Jesucristo, es que escuchen el mensaje de Jesucristo. Es lo que quiere decir el texto. Cuando dice la fe es por el oír por la palabra es el evangelio, el mensaje de Jesús. Eso es lo que viene hablando Pablo. La nación de pensamiento, cómo creerán si no en quienes prediquen, cómo predicarán si no han sido enviados, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que Pablo viene hablando. La única forma que el mundo tenga fe en Jesús y acepte el plan de salvación de Jesús es que escuchen el mensaje del evangelio, la palabra. Porque ya la fe está en el creyente como fruto del Espíritu, producto del nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué papel juega la fe? ¿O qué papel juega la palabra en cuanto a la fe? Que mientras más conozca mi herencia, mi legado, que yo soy, que yo tengo, que yo puedo, mis bendiciones, mis promesas, de lo que está establecido en la palabra, mientras yo más conozca, más tengo donde caminar en fe. Más tengo donde caminar en fe. Entonces, la fe es un complemento de la palabra, porque no hay tal cosa como decir, tengo mucha palabra, pero no tengo fe. Y la palabra es un complemento de la fe, porque no hay cosa como decir que tengo mucha fe, pero no tengo palabra. ¿Dónde voy a depositar la fe? En el conocimiento que tengo de las verdades del reino, de la verdad verdadera, la verdad absoluta. No el positivismo, acuerdo mental, cibernete, gallega, soy cristiano. Le duele la cabeza si diga que no le duele por fe. No, eso no es fe, eso es positivismo, eso es acuerdo mental. Eso no es fe. Mucha gente murieron creyendo que tenían fe y no tenían fe. Se van a dar cuenta, eso es en la eternidad. Se van a dar cuenta de eso. ¿Ok? Por eso la importancia de conocer las verdades del reino. Ese es el trabajo central del maestro José Briceño. Presentar verdades del reino. Así, estudiar las escrituras. No leer Biblia, estudiarla para conocer el pensamiento de Dios. Este es nuestro estudio número 8 en relación a la justicia divina. Hoy nos toca hablar el incidente, uno de los incidentes que se dio en la cruz del Calvario, que ya lo dije, incidentes que ni los políticos, ni los religiosos, ni los militares, ni el populacho, ni los gentiles, ni los judíos que estuvieron al frente de la cruz, ni María, ni Juan, vieron lo que se dio en el mundo espiritual. Ellos no vieron eso. Cosa que Dios levanta a un hombre llamado Pablo. Wow. Yo admiro mucho, después de Jesús, Pablo, cuando llega al cielo, al llegar allá a la presencia de Jesús, después de ver a Jesús personalmente, quiero conocer a Pablo. Admiro mucho el ministerio de Pablo. Un hombre que recibió del Espíritu de Dios grandes verdades y que dejó plasmada en el texto sagrado, que fue inspirado por el Espíritu para escribir esas verdades, las dejó allí. Están en revelación. Porque la iglesia no necesita de revelación, eso ya está revelado, apocalipsis del griego. Está revelado allí. Lo que la iglesia o el creyente tiene es que estudiar
indagar, a escudriñar, conocer los códigos y reglas de interpretación bíblica para aprender a estudiar las Escrituras, y por el Espíritu Santo que se le ilumine esas verdades que están allí y pueda caminar en ellas y pueda ser honrado por Dios. Hablamos de redención, agoraxo, hexagoraxo, lutros y apolutrosis, ya que eso lo hablamos. Nos toca hablar de remisión. Remisión, de donde se deriva el término remitir, que indica remover, quitar, trasladar, transponer. Es el acto de quitar de para poner en. De para poner en. Ya voy a explicar de quién se quitó y en quién se colocó, hablando del estado de pecado. Ya dije, remisión, de donde se deriva el término remitir, que indica remover, quitar, trasladar, transponer, según Lucas, capítulo 23, verso 7. ¿Dónde está el hermano Juan de los Palotes? Ay, lo remitieron. Lo sacaron del estado de Texas, lo remitieron y lo enviaron al estado de la Florida. Remitir en relación al pecado, oído, estamos hablando de la remisión que se dio en el espíritu del hombre, porque estamos hablando de justicia que tiene nada que ver, nada más, solo tiene que ver con el espíritu, no con el alma. La justicia tiene que ver con el espíritu, porque esto es un suceso que se dio en el espíritu. La santidad en el alma es un proceso. La justicia en el hombre, impartida por Dios en el acto de justificación y lo llevó al estado de regeneración, es un suceso. Pero la santidad en el alma, eso vamos a hablar después, eso es un proceso. Por eso el texto dice: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre, hablando de justicia. Pero conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, hablando de santidad. El primer texto tiene que dar relación con el espíritu y el segundo texto tiene relación con el alma. Remitir en relación al pecado, no a los pecados. No estamos hablando de los pecados. Una cosa es hablar de los pecados desde el punto de vista plural: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías, y para usted de contar. Una cosa es hablar de los pecados y otra cosa es hablar del estado de pecado, de condenación en la que el hombre estaba. Lo que conduce al hombre al infierno no son los pecados que hace, sino es el estado de condenación en la que se consigue, en la que se encuentra, caído en Adán. Yo puedo ser el hombre de mayor excelencia, de glamour, de estética, de belleza, de integridad, de lealtad. Pero si yo no acepto el plan de salvación, yo no me voy a salvar. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo, el hombre que se le acercó a Jesús de glamour, de excelencia, de estética, de belleza, apegado a la ley. Y Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, tú no puedes entrar en el reino. Palabra profunda para Nicodemo, que no entendió. Entonces, cuando hablamos de remitir en relación al pecado, al estado, no a las obras de pecado, es el acto de transponerlo, ese estado de pecado que estaba en el hombre que lo condenaba. Es el acto de transponerlo de un lugar a otro. Remisión es el acto de quitar de para poner en. Es el acto de quitar de para poner en. Ahí hay dos términos que debemos saber trabajar con ellos, que son amputación e imputación. Amputación e imputación. La remisión se dio donde Dios amputó
el estado de pecado que estaba en el hombre y lo imputó en Jesús. Y amputó el estado de justicia que estaba en Jesús y lo imputó en el hombre. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está el acto de remisión. Eso no se dio por obra. Eso se dio en la cruz del Calvario. Eso es un incidente que se dio allá. Y que eso, el poderlo entender y aceptar en el mensaje del evangelio, de las buenas nuevas, del plan de salvación, es lo que nos va a hacer que eso se haga una verdad en nuestras vidas por el Espíritu Santo que imparte en nosotros justicia y el nuevo nacimiento, en la vida eterna. Pasamos a ser hijos de Dios. Pero esto no es cuestión de obras. Yo no hice nada para que esto sucediera. Por tanto, yo no puedo sostener esto por obras. No lo hice yo. Lo hizo fue Jesús. Y eso fue ya equitativo. Eso fue una vez y para siempre. Entonces, Dios amputó el pecado, el estado de pecado que estaba en ti, lo imputó en Jesús y amputó de Jesús la justicia y la imputó en ti. Pero como la paga del pecado es muerte y la dádiva, que es la justicia de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, entonces Dios tuvo que amputar la vida de Jesús y amputar la muerte, óigame, amputar la muerte que estaba en ti e imputarla en Jesús y amputar la vida que estaba en Jesús y imputarla sobre ti. Entonces Jesús se llevó mi estado de pecado. Jesús se llevó mi muerte, Jesús se llevó mi enfermedad, Jesús se llevó mi maldición. Dios se encargó, por el Espíritu Santo fue el que hizo eso. El Espíritu Santo amputó la justicia de Jesús y la imputó en mí, amputó de mí el pecado y lo imputó en Jesús, amputó de Jesús la vida y la puso en mí, y amputó de mí la muerte y la puso sobre Jesús. El juego de palabras, pero que son verdades del reino que muchos no entienden. Esto es ponerte para quitar en el misterio. Eso es lo que llaman el misterio del cambio. Se dio en la cruz del Calvario. Cosa que lo entendió Juan Hus, Calvino, Lutero. Lo entendieron los reformadores y no lo han entendido nuestros teólogos en nuestras iglesias. No lo han entendido, porque el hecho de que usted le diga a un creyente que cuida la salvación, usted no sabe lo que está diciendo. Usted no sabe lo que dice, tomando textos tergiversados y distorsionados que no tienen nada absolutamente que ver con la salvación, porque es como por ejemplo, el que persevera hasta el fin será salvo. Eso no tiene nada absolutamente que ver con la salvación del hombre. Eso tiene que ver con la gran tribulación de la gente que va a ser salva por obras, pero en la gran tribulación. No estamos hablando de ahora. Bueno. Entonces, remitir en relación al pecado es el acto de transponerlo de un lugar a otro. Remisión es el acto de quitar de y poner en. En este caso, el remitir es amputar, repito, el pecado del hombre e imputarlo en Jesús, el estado. Estamos hablando. Amputar el estado de pecado del hombre e imputarlo en Jesús por causa de este incidente. ¿De cuál? Del remitir, el incidente de la remisión. Jesús pasó a ser el germen del pecado. Maestro, oiga, presta atención que el maestro del Señor no está jugando al ministerio. Yo sé que estoy enseñando. Por eso es que Jesús no venció al diablo en la cruz. Mucha gente lo predica, mucha gente lo canta. Venció
al diablo en la cruz. Y la gente lo canta, venció al diablo en la cruz. Y se aplaude. Y resulta que cuando tú vas al texto sagrado, la Biblia te afirma que Jesús fue vencido en la cruz del Calvario, porque Dios causó tu derrota en él. Dios puso tu derrota en Jesús. Jesús no venció al diablo en la cruz. No nos dice la Biblia en ninguna parte. Cuando dice venciendo los principados y la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Allí no está hablando de demonios, ni está hablando del diablo, está hablando del Sanedrín. Está hablando de lo que representaba la ley, está hablando de los místicos y gnósticos y falsos maestros que querían desviar a los colosenses de la doctrina. Pero no está hablando de demonios. Porque Jesús no podía vencer al diablo si primero no vence la muerte. Dice que venció al que tenía el imperio de la muerte a través de la muerte, entonces al diablo. Jesús, Dios puso tu estado de pecado sobre él en la cruz del Calvario y lo hizo pecado, el germen del pecado. Dios no juzgó en la cruz a un hombre pecador. Dios juzgó en la cruz a un hombre lleno de pecado. Porque el decir que Jesús fue un pecador, esa es la herejía más grande que se puede decir. Porque no se halló pecado en él. Vuelvo a repetir, el decir que Jesús fue un pecador es la herejía más grande que se pueda decir, porque no se halló pecado en él. Pero la verdad del texto sagrado encierra y enseña que Jesús se hizo, que Dios lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, el germen del pecado, Dios lo puso todo sobre Jesús. El estado de condenación que estaba en Adán, Dios lo quita de Adán. Hablando de ti como representación de Adán, caídos todos en Adán, lo quita de Adán, lo quita de ti, lo pone sobre Jesús y lo hace pecado. El germen del pecado, Dios lo puso sobre Jesús. En la cruz vemos a un hombre morir por causa del estado de pecado que Dios puso sobre Jesús. De paso, si Dios no pone o coloca el estado de pecado sobre Jesús, Jesús no puede morir. Porque lo que mata a Jesús, lo que permite que Jesús muera, es el estado de pecado que Dios puso sobre él, que es la condenación. Si en Jesús no entra el pecado, no puede entrar la muerte, no puede entrar la enfermedad, no puede entrar nada. Pero todo esto lo hizo fue Dios. Jesús no hizo pecado, Jesús no cometió pecado, y por causa de haberle dado cumplimiento a la ley, a los 613 mandamientos, Jesús fue justificado en el Espíritu, vivificado. A lo que fue justificado, fue vivificado, venció la muerte, venciendo la muerte venció el Hades, venciendo el Hades venció los principados y la potestad, y se levantó como el gran sumo sacerdote y está sentado a la diestra del Padre, con todo poder, con todo dominio, con toda autoridad, con todo señorío. Él dice aquí: yo soy el que vivo y el que estuve muerto y el que vivo ahora por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Llaves, autoridad, llaves que tiene que ver con autoridad. Yo tengo las llaves de David. La palabra llaves de David es la autoridad del reino eterno. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Esto muy poco se enseña en la iglesia. Esto muy poco se dice en nuestras congregaciones. Nuestros creyentes deben conocer estas verdades. Deben conocer estas realidades, señores. Yo insto a mis colegas, a los ministerios que me están escuchando: señores, estudien. Busquen estudiar las escrituras, indagar, escudriñar, aprendan a escudriñar las escrituras. Hay un mensaje que yo transmití, está en YouTube, que se llama Códigos y Reglas de Interpretación Bíblica. Búsquelo, que yo ahí le enseño yo a cómo estudiar las escrituras. Sea humilde, vaya y escúchelo. Señor, en este caso, el remitir es amputar el estado de pecado del hombre e imputarlo en Jesús. Por causa de este incidente, Jesús pasó a ser el germen del pecado, para que el hombre pasara a ser la justicia de Dios. Maestro, ¿qué usted me quiere decir? ¿Que nosotros no somos pecadores? No. Yo no soy un pecador, yo peco. Oído. Yo no soy un pecador, yo peco.
Pecadores son los que están en el mundo, los que no han aceptado el plan de salvación, los que tienen el estado de pecado en ellos todavía son pecadores. Juan no dice si somos pecadores, abogados tenemos que escrito y la sangre de Cristo nos limpia estos pecados. Juan no dice si pecamos, abogados tenemos que escrito y la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Porque nosotros no somos pecadores, nosotros pecamos. Son dos cosas totalmente diferentes. Los únicos que tienen derecho, o debo decir, no derecho porque estoy delegando autoridad, es una forma de decir una verdad. Los únicos que pueden, ese es el término, los únicos que pueden pecar son los que son justos, los que tienen la justicia de Dios. Los que tienen el estado de pecado no pecan, ellos están en el pecado, ellos son pecado. Ellos tienen el germen del pecado. ¿Ok? Entonces, Jesús pasó a ser el germen del pecado para que el hombre pasara a ser la justicia de Dios. Eso está en segunda carta a Corintios, el capítulo 5, verso 21. El que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nunca, óigase esta verdad, nunca, absolutamente, es una verdad verdadera, una verdad absoluta, una verdad del reino. Nunca se podía dar la remisión, quitar de usted, de ti, de mí, para poner en Jesús. Y quitar de Jesús y poner en, ya expliqué, quitar el estado de pecado y ponerlo sobre Jesús, quitar el estado de justicia y ponerlo sobre el hombre. Nunca se podía dar la remisión si no hubiese habido un lugar donde poner lo remitido, según Mateo 26, 28, Hebreos 9, 15, 22, Hebreos 10, 18. Señores, o sea que la fuerza de la remisión, del remitir, no está en que Jesús ocupó mi lugar solamente, sino en que Jesús ocupó ese lugar donde Dios iba a colocar lo que quitó de mí, que es el estado de pecado. Porque si Dios quita el estado de pecado del hombre y no haya en quién colocarlo, no se puede dar el acto de remisión. Tendría Dios que volverlo a colocar en el hombre y el hombre pasar a ser condenado por causa de Dios. Dios se proveyó de un cordero primero, antes de que el hombre cayera, y eso estaba provisto en la prognosis de Dios. Ya Dios tenía todo. A él no se le escapa nada, Dios no agarra a nadie desapercibido. Eso de que Adán traicionó a Dios en el huerto del Edén, Dios, eso no es traición, porque ya Dios sabía todo lo que iba a pasar. La traición es que tú hagas algo a mis espaldas, a mi escondida, que yo no tenga conocimiento y después yo me entere. Ya Dios sabía todo. Entonces, cuando Dios quita el estado de pecado de mí y no hay en quien colocarlo, tiene que volver a colocar en mí. Paso a yo ser condenado por Dios. No, Dios quitó el estado de pecado de mí, pero ya tenía provisto un cordero en quien colocar el estado de pecado. Tenía un sustituto, tenía un envase, acepta el término, tenía un envase en quien colocar el estado de pecado. Entonces, la fuerza de la remisión no solamente está en que Jesús ocupó mi lugar, sino ocupar el lugar donde Dios iba a colocar mi estado de pecado. Mire, en la dispensación de la ley, oigas esto, se dio el acto de la expiación, no de remisión. En el Antiguo Testamento, la sangre de los corderos, que eran tipo de Jesús es el antetipo, cumplimiento. La sangre de los corderos no podían quitar, extirpar, desramificar el pecado del hombre. Solo lo podía ocultar. Que es cuando usted agarra una basura, barre la casa y la echa debajo de la alfombra. Ahí está la basura. Entonces, en el Antiguo Testamento se dio el acto de expiación. Por eso es que no se entiende por qué el que escribe a los hebreos, que para mí es Pablo, utilizó el término expiar. No se entiende por qué, hay un desfase en su lenguaje, porque no se da la expiación. En la cruz no se dio expiación. En el Antiguo Testamento se daba el acto de expiación, no de remisión. Ya lo dije, expiar es cubrir el pecado.
es esconderlo, es ocultarlo, pero está allí. Eso es lo que trató de hacer el hombre en el huerto del Edén. Después que él cae, se viste, él busca justificarse. No se puede. Él se tapó sus genitales con hojas y no se pudo. Dios le quitó las hojas y lo vistió con piel. Por ende, eso está sobreentendido, con piel de cordero, con piel de un animal que Dios mató. Dios sacrificó, mató un cordero y Dios le hizo la vestidura. El primer sastre de este mundo, Dios, y lo vistió con piel, por ende, de cordero, que tiene que ver con la justicia de Dios. El hombre trató de justificarse, de taparse con hojas de higo, y no pudo. Eso no te va a justificar. Eso es expiación. Pero Dios lo cubrió con piel de cordero, derramó la sangre de un cordero, sacó la piel y lo cubrió. Justicia divina, desde un principio. En la dispensación, repito, de la ley se dio el acto de la expiación, no de remisión. Expiar es cubrir el pecado, es esconderlo, es ocultarlo. Pero hasta allí llegó. De allí para hacia adelante el hombre no podía hacer nada. Remitir es extirpar, desramificar, quitar de raíz. Es mover el pecado en forma definitiva, absoluta, de un lugar a otro. Por eso es que yo con lo que voy a decir no voy a dar licencia para que usted peque. Eso es su problema si usted no entiende el mensaje. Yo lo entendí. Pablo dijo que donde abunda el pecado se abunda la gracia. Por esto no vamos a estar pecando para que la gracia abunde. No abuses del mensaje. Por eso es que todo acto de pecado que tú cometas afecta tu santidad, pero no tu justicia. Porque los pecados que tú cometes no llegan al Espíritu como para matarte y condenarte y hacer que la salvación que ya está en ti, producto de la justicia y la vida, se pierda. El pecado llega hasta el alma, afecta tu santidad, afecta tu comunión, afecta parte de tu comunicación. Porque digo parte, porque en pecado no hay oración que Dios escuche, solamente la oración de confesión para consagración. Pero no afecta tu relación que tiene que ver con el parentesco. Tú eres hijo de Dios, Dios es tu Padre. Hagas lo que hagas, caes en el pecado más sucio y más horrendo de este mundo, sigue siendo hijo de Dios. Dios no puede negar sus genes a ti. Eso es un decreto equitativo. La justicia ya se dio, la vida se dio. Ya tú eres hijo de Dios. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eres hijo de Dios. Eso es algo irreversible. Eso no lo puedes echar atrás. Ni por lo que tú hagas lo puedes caducar, ni por lo que tú hagas en bien lo puedes fortalecer. Eso está allí. Ah, bueno, maestro, si eso es así, vive la pepa. Entonces yo voy a pecar, y ese es tu problema, que no has entendido el mensaje, porque el muchacho que lloró y la madre que lo pellizca, si tú lo que querías era escuchar esta verdad para irte a pecar, pues eso está en tu corazón. Entonces lo que te tenía en iglesia no era una verdadera convencimiento de pecado del espíritu, sino esta vez eras intimidado, manipulado y controlado. No vivías en una santidad genuina. ¿Ok? Fíjese esto. Porque la vida de la carne en la sangre está. Esto es el texto, Levíticos 17:11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre
hará expiación de la persona. Expiación. Levítico 17:11. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Levítico expiación, Hebreo remisión. Porque en el Antiguo Testamento se dio la expiación, no la remisión. En la dispensación de la gracia no se da la expiación, se da la remisión. Ahora, en Hebreo, en el capítulo 2, el verso 17, está mal traducido. No se mantuvo como se escribió en original. Analicemos el pasaje. El texto dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para ser propicio. Debería ser el texto. Entonces, pero el texto dice para expiar los pecados del pueblo. No sé, no entiendo por qué colocan expiar cuando debería ser propicio. En Hebreos, el capítulo 10, verso 1 al 18, voy a leerlo. Dice: porque la ley, oiga bien, y vamos a analizar el texto. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, teniendo lo que es la sombra, un tipo del antetipo. Eso de tipo y antetipo la gente no lo entiende como figuras retóricas. El tipo es lo que le da el anuncio al antetipo, y el antetipo le da el cumplimiento al tipo. Por ejemplo, los corderos en el Antiguo Testamento son tipos del antetipo que era Cristo, que es Cristo. Ya el tipo no me funciona, yo no tengo que seguir sacrificando corderos porque ya el antetipo se manifestó, que es Cristo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, eso es algo que está ahí escrito, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a hacer perfecto a los que se acercan. Jamás. ¿Por qué? Porque se hacía el acto de expiación, no de remisión. De otra manera, cesaría de ofrecerse. Si se pudiese hacer acto de remisión con la sangre de los corderos, pues ya no había falta de repetir estos sacrificios todos los años. De otra manera, cesaría de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Si los que hacen estos rituales en el Antiguo Testamento por la sangre de cordero, que era tipo de Jesús, podían entrar en el acto de redención o de remisión, pues ya no haría falta de seguir haciendo esto. Pero lo que se hace es la expiación. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Cada año se hace memoria de los pecados. Dios a mí no me libró de los pecados, me libró del estado de pecado. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, negativamente no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, hablando del Theanthropos, el Dios hombre, el verbo encarnado, sacrificio y ofrenda no quisiste. O sea, cuando dice no quisiste, no es que Dios no quería eso, sino que te cansaste de eso. No. Yo solo mantuve allí hasta que llegaras tú, Jesús. Hasta que hubiera el verbo que se ofreciera y aceptara las condiciones que se le dieron para llegar a ser el Theanthropos, el Dios hombre. Y tengamos la figura, o tengamos, debo decir, la verdad de la figura. Y tengamos el presente, el antetipo que es Cristo, y le dé cumplimiento a todas estas cosas. Te acabe todo esto.
mas me preparaste cuerpo. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. O sea, el término no te agradaron significa no te hicieron satisfecho, no te satisfizo. Nunca hubo una satisfacción total y completa como la ahora. Por eso es que Dios no tiene problemas con el mundo. Quien tiene problemas con el mundo es el mundo el que tiene problemas con Dios, no Dios con el mundo. Ya Dios reconcilió al mundo. El mundo está reconciliado. La iglesia recibió el ministerio de la reconciliación, de reconciliar el mundo con Dios, no Dios con el mundo. Entonces dice, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo. Oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, todos los que escribieron los profetas, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, o sea, no te hicieron satisfechos, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, para establecer esto último. ¿Esto qué? Último, si quieres, para colocar lo segundo, lo último. En esa voluntad somos santificados, hablando de la justicia divina, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar, que nunca pueden quitar el pecado, el estado de pecado. Hablando del Antiguo Testamento, hablando de la expiación, hablando de los sacrificios que se dan en el Antiguo Testamento. Pero, conjunción adversativa, pero adversatividad está la diferencia que hay entre los dos corderos, entre los dos sacrificios. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, no muchos, por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, ¿cuánta? Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, a los que justificó. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, que fue el que hizo el acto de justificación y de edificación. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados, hablando del estado de transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ahora, si Dios quita del hombre el estado de pecado que lo condenaba, y no consiguen quién colocarlo, tendría Dios que volverlo a poner sobre el hombre, entrando en el hombre, la condenación de parte de Dios, no habiendo posibilidad de justificación. Por eso Dios, en su prognosis, su eterno conocimiento, se proveyó de un sustituto que ocupara el lugar donde sería colocado el estado de pecado que mantenía al hombre en condenación. Esto indica que la fuerza
de la remisión no estuvo en lo absoluto en que Jesús llevó mi estado de pecado, sino en que Él ocupó el lugar donde Dios colocaría dicho estado. Jesús no solo ocupó nuestro lugar haciéndose pecado, sino que ocupó el lugar donde fue colocado nuestro estado de pecado. Segunda carta a Corintios, el capítulo 5, verso 21. El que no conoce el pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero más adelante, cuando yo trate el misterio del cambio, daremos mayor explicación de esto. ¿Ok? Nuestro próximo estudio, vamos a hablar de lo que es propiciación. Ya hablamos de lo que es redención en sus 4 estados: agoraxos, alutos y apolutrosis. Hablamos de lo que es remisión, remitir, quitar de para poner en. Vamos a hablar de lo que es propiciación en nuestro próximo estudio. Por eso es que lo que a mí me lleva a arrodillarme a pedir perdón cuando cometo un pecado no es el miedo o lo intimidado que yo me siento, porque Dios me puede quitar la vida, me puede quitar todo lo que me ha dado. Dios me puede quitar todo. Por una desobediencia cometí un acto de pecado, inmoralidad sexual, una promiscuidad, tuve una relación sexual fuera del matrimonio, me pegaron un SIDA, y ya ese Dios que me puso el SIDA, no, eso es producto del pecado. Porque Dios te ama tanto, independientemente de lo que tú hagas, Él te sigue amando. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más, y no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos. Haga lo que haga, Dios te ama igual. Dios no va a descargar su vida sobre ti, Dios no te va a castigar, Dios no va a mandar enfermedad, Dios no va a mandar maldición, Dios no te va a quitar nada. Sobre ti va a venir puede venir una maldición, producto de causa y efecto de lo que estás haciendo. Puedes perder tus bienes, perder dinero, perder vida, perder hogar, perder hijos, perder todo, perder propósito, perder ministerio. Pero esto lo pongo producto del pecado que estás haciendo, pero no esperes que Dios te quite, porque Él te ama. Te ama. Si te amó antes de ser rescatado del estado de pecado en el que estabas, cuanto más ahora que ya eres su hijo. Él te ama. Pero eso lo vamos a explicar en lo que es propiciación, que es calmar la ira de un Dios ofendido. Vamos a ver qué diferencia hay entre la propiciación que se dio en el Antiguo Testamento y la propiciación que se dio en el Nuevo Testamento. ¿Qué es propiciación? ¿Qué es propicio? ¿De dónde viene ese término? ¿Es derivado de qué? Pero eso lo vamos a hablar en nuestra próxima clase. ¿Ok? Se despide el maestro Brisén. Uno, oren mucho por mí. Bastante. Cúbranme. Yo creo mucho en la intersección. Cúbranme bastante. Pido que oremos mucho por el apóstol Francisco Torres, un hombre el cual ha bendecido mucho mi vida. Se puede decir que es mi consejero, desde el punto de vista sano, mi cobertura. Lamentándolo mucho, ha sido afectado con este virus del COVID-19, una maldición. Y lo tenemos hospitalizado. Pido que oren mucho por el apóstol Francisco Torres. Oren mucho por él. Oren por mí. Estamos afectando las tinieblas con estos mensajes. Lo sé. Ya hay gente que me han llamado y me han dicho: maestro, necesitamos esta palabra. Oren mucho por mí. 2, comparten este mensaje. Por favor, no se queden con él, compartan. Todo lo que usted pueda, compartan. Si lo puede grabar o montarlo en su canal de YouTube, móntelo, lléveselo. Hágalo, yo lo autorizo a usted para eso. Y tercero,
necesito, si así se lo digo, que usted aporte una ofrenda para este ministerio. De esto vivimos. El apóstol Pablo dijo que los que viven en el altar, los que predican, vivan de esto. Jesús dijo, no pondrás gozar al buey que trilla, y no lo dijo por los bueyes, lo dijo por los que predican el evangelio, dice Pablo. Entremos en un acto de agradecimiento. La palabra dice que nosotros debemos ser copartícipes de toda buena obra aquel que nos instruye en la palabra. Uno de los pecados de omisión en el cual el creyente está cayendo es la ingratitud, el ser malagradecido. Aporta una ofrenda a este ministerio. No necesitamos, sí, necesitamos el dinero para seguir trabajando. Ya les cuento que ya adquirimos todo este equipo que usted ve aquí, cámaras, luces, todo esto es producto de las ofrendas que han dado. Hemos invertido en esto. Ya adquirimos un grabador digital para grabarlos, para seguir grabando los mensajes y salgan nítidos. Estamos preparando el cuarto de estudio donde estoy encerrado y no hay ningún tipo de bulla, para seguir trabajando. Por eso es que no hemos grabado el mensaje de la cristología, porque ya nos cayó el programa donde grabamos con la computadora, pero ya compramos el equipo. ¿Con qué? Con el dinero que usted aporta. Necesitamos que usted aporte ofrenda a este ministerio. Un centavo que ustedes no le vamos a dar mal uso. Vamos a invertirlo en el reino. ¿Cómo hacerlo, maestro? ¿Cómo lo hacemos? Ahí están los correos. JoseN77 briceno.a77 @gmail.com, josebriceno71 @gmail.com, teléfono 786-604-3352. Llámame aquí al norte de los Estados Unidos y yo le puedo decir cómo usted puede aportar una ofrenda por este ministerio. Agradezco los estímulos que la gente me da. Yo los agradezco, maestro. Dios lo usa, que Dios lo siga usando, que Dios siga dando palabras, que estoy siendo bendecido, que mi hogar se restauró, que mi vida se restauró, que mis finanzas mejoraron. Y para usted de contar lo que la gente me dice, me estimula para seguir adelante, pero eso me estimula, ya lo dije, sigo adelante, pero yo no como con eso. Necesito que usted pueda aportar una ofrenda. Acepto su estímulo, acepto de que usted me escriba para estimularme, pero no deje de ofrendar al ministerio. Maestro José Briceño se despide con todo el amor, con todo el cariño y el respeto a esa iglesia flotante, esa iglesia que está allí del otro lado, mi iglesia invisible, que está del otro lado, que me están escuchando, que me ven pero que yo no los veo, que me escuchan pero que yo no los escucho. Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. ¿Ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones.